En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca, pero si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros, y podemos decir que su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vamos también a saludar a las personas que están viendo el canal de YouTube, a todas las personas que se conectan en nuestras redes sociales. Entonces, el tema de hoy que nos propone el libro de Padre Ramiro Cantalamessa, el Espíritu Santo nos hace experimentar el amor de Dios. Entonces, antes de iniciar con el tema, yo creo que es necesario, ante todo, sentir esa gracia, porque no solamente es una exposición de un tema neumatológico, ¿cierto? Yo creo que ese es un tema en el que nosotros tenemos que ahondar mucho más, y para poder ahondar acerca de esa experiencia de Dios se necesita ante todo estar en los brazos de Él, ¿cierto? Entonces, hermanos, ahora voy a explicar una reflexión muy corta acerca del amor en el Espíritu Santo. Entonces, toda esta semana hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo en ciertos elementos naturales. Ya hemos escuchado acerca del agua, que es la vida, ¿cierto? Ya hemos hablado acerca del fuego, que es ese fulgor, esa fogata que se hace en el corazón, que nos da esa posibilidad para poder amar a Dios, ¿cierto? También hemos escuchado acerca del aire, que es el soplo, el rúa, donde el Espíritu se mueve y se aletea sobre nuestro caos. Entonces ahora es el momento de tocar ya a nivel de la persona. A nivel de la persona, porque es que la persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. La persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, que ya es un símbolo personal, ya es un Dios personal, es un Dios en el que habla nuestros corazones y nos invita a amarlo y a llenarnos de su Espíritu. La vida en el Espíritu, según Padre Ramiro Cantalamessa, nos mueve en dos elementos. El primer elemento es el elemento negativo. El elemento negativo es el que nos dice que nos elimina el pecado, ¿cierto? Entonces, cuando en el libro de Ezequiel 36-26 nos dice: les arrancaré el corazón de piedra, ya es un elemento negativo, pero no en el sentido pesimista, sino que es en el sentido de que debemos arrancar de nosotros ese pecado. Y entonces el otro elemento es el positivo, que da la vida nueva, es decir, les daré un corazón de carne, les infundiré ese espíritu de Dios. Entonces, para poder darle con un poco de claridad a este elemento, es necesario entonces imaginarnos una vasija de barro llena de vinagre, ¿cierto? Llena de vinagre, en la que se debe botar para poder que el líquido, o para poder que el vino nuevo esté allí, ¿cierto? Entonces, para poder que ese vino nuevo esté en esa vasija de barro, vuelvo y digo, es necesario entonces que limpiarlo, es necesario botar toda esa suciedad, es necesario botar aquel mal que hay adentro, ¿cierto? Entonces, aquí nos podemos referir a que Cristo en su cruz entonces nos ha salvado, nos ha limpiado con su sangre, nos ha bañado con su sangre, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un Cristo en la cruz que nos ha bañado con su sangre, también es necesario pensar en ese Espíritu que da la gracia, que da la vida. Entonces, y no solamente es en quedarnos en un Jesucristo que simplemente que nos baña, sino que a través de su resurrección se hace con el Espíritu Santo y junto al Padre se hace ese Dios amor, se hace ese Dios salvador, se hace ese Dios que reconcilia el hombre con él mismo, ¿cierto?
Entonces, según Isidoro de Sevilla, describe un comentario acerca de la terminología del Espíritu Santo. En primer lugar, se habla acerca de que el Espíritu Santo es amor. Luego se habla acerca, ya de Isidoro de Sevilla propiamente, de que el Espíritu Santo es caridad. ¿En caridad en qué? En que el Espíritu Santo es el que une el Padre y el Hijo. Y entonces también en la humanidad hace que el Espíritu Santo permanezcamos en Él como nuestro papá y Jesucristo como nuestro hermano. Entonces, junto a ese elemento hay tres cualidades. El Espíritu Santo es amor en la Trinidad, porque ya lo dije muy bien, es esa unión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el amor en la Iglesia, que es el vínculo de unidad entre Dios y obviamente la comunidad, su pueblo. El Espíritu Santo también es amor en el creyente, hace experimentar ese amor en nosotros. El Espíritu Santo entre el amor del Padre y el Hijo, que ya es un tema que quiero tocar dentro de este tema que es más importante, y es que San Agustín habla acerca de ese amor en el Antiguo Testamento y saca también varios elementos que es: el primer elemento es el don, el segundo es la comunión y el tercer elemento es el gozo. El don, porque el Espíritu Santo se dona a la humanidad. La comunión, entonces, como bien sabemos, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una sola divinidad. Cada uno de ellos corresponde a una tarea. El Padre como creador, el Hijo el redentor y el Espíritu Santo como el santificador. Y entonces los une es en un mismo espíritu, una misma divinidad. Y el gozo, cuando se une la persona, el Espíritu Santo, el fruto es la alegría. El fruto es la alegría, porque el Espíritu Santo no sabe dar tristeza, porque cuando el Espíritu Santo quiere al hombre para consigo, entonces el hombre debe corresponder en esa alegría, ¿cierto? Entonces, estos tres elementos lo unen en un único elemento, que es el amor. Y ese amor distingue a los verdaderos hijos de Dios. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Significa, cuando hay una relación, no son simplemente de dos personas, son tres personas. Primero, el que ama. Segundo, el que es amado. Y el tercero es el amor propio. Y ese amor propio es el Espíritu Santo. Porque San Agustín nos dice, el Padre es el que ama, el Hijo es el ser amado y el Espíritu Santo es el amor propio. Entonces, esto es como una analogía para poder entonces esclarecer pues esta realidad. El Espíritu Santo en la caridad de la Iglesia es otro subtema, por decirlo así. En el siglo V, entonces hay una función, o se hace una función unificadora entre la eternidad y la Iglesia. Y en el canon latino se nos dice acerca de la unidad del Espíritu Santo, ¿cierto? La unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Entonces, quiero más bien resaltar en esa parte que es en la unidad del Espíritu Santo. Y entonces San Agustín nos pone entonces una idea, y es que el Espíritu Santo va en base al Pentecostés y va en base pues al don que se recibió en esa expresión, por decirlo así de alguna manera, del Pentecostés. Ese Pentecostés que se da a sus apóstoles, a los apóstoles de Cristo. Y entonces, y como signo de esa expresión, ese es el don de lenguas. Entonces, aquí podríamos preguntar, en los apóstoles, como se recibió ese don de lenguas, entonces, ¿por qué en este momento tal vez no se da como que, pues, se da dentro de la renovación carismática, ¿cierto? Pero ya remontándonos en ese contexto, en San Agustín, nos dice, es que el Espíritu Santo en Pentecostés da sentido porque nosotros nos estamos uniendo al cuerpo místico de Dios, al cuerpo místico de Cristo, ¿cierto? Y entonces el don de lengua se da porque como somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo en el que ahí está en la Iglesia,
Entonces la iglesia va a cada lugar y pronuncia el evangelio a cada nación, a cada lugar. Entonces ahí podemos decir que el Pentecostés y el don de lenguas sea en toda la iglesia. En la iglesia hay dos planos de unidad, entre la comunión de los sacramentos y la comunión de los santos. La comunión de los sacramentos es el plano de los signos visibles, ¿cierto? Entonces ya sabemos de los 7 sacramentos, que son los signos palpables de ese amor de Dios. Y la comunión de los santos es la caridad de todos los creyentes. San Irineo nos dice: donde está la iglesia está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está la iglesia. Entonces con esto quiero resaltar entonces todavía ese signo de la unidad. Entonces aquí cabría otra pregunta: ¿solamente en la iglesia se ve o se habla de esa unidad? ¿Solamente en la iglesia católica se habla de esa unidad? Entonces el padre Raniero Cantalamessa nos dice: al hablar de unidad es necesario, ante todo, que ese sentimiento que nos une a todos como hermanos, esa fe, no solamente depende de nuestra iglesia católica, sino de aquella persona que le abra el corazón a Dios. Entonces, así como Pedro trabajó por la unión de los judíos y los gentiles, así el Espíritu Santo también, por medio de su iglesia, quiere unirnos a nosotros. Y todos quedaron llenos del amor de Dios. En los Hechos de los Apóstoles se nos habla acerca de que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces el Padre Raniero Cantalamessa traduce esto como: todos quedaron llenos del amor. Se puede considerar entonces aquellas personas que sienten ese amor de Dios, ese amor del Espíritu Santo, es el sello que identifica a todo cristiano. Nosotros, cuando nos remontamos, o cuando nosotros más bien recurrimos a unos recuerdos, y más que todo expresándolo como ese primer amor, cuando nosotros oramos y sentimos esa gracia de Dios, no solamente es un hecho, un sentimiento subjetivista, sino que cuando sentimos ese primer amor, el recuerdo nos hace sentir en primer lugar de que somos amados por Dios, somos elegidos por Dios. Eso lo dice entonces el Padre Raniero Cantalamessa, que nosotros somos entonces ese amor también, porque Dios ha dado también su vida por nosotros. Entonces, como les dije ahorita, el hecho no es un subjetivismo. El hecho, cuando se siente esa presencia del Espíritu Santo, es la gracia de Dios, que por medio del Padre y del Hijo y de su mismo Espíritu nos dan esa oportunidad para poder conocer y experimentar a ese Dios. Y este amor tiene dos vertientes: el amor con que Dios nos ama. No quiero andar en eso, porque igual ya he tocado ese punto. Y el amor con el que hace que podamos amarle a Él, el prójimo. Y esto ya es, pues, aunque todas las reflexiones para nosotros, para poder construir nuestra fe y nuestro amor hacia Él, pero quiero resaltar ese punto que es muy importante. Y es que el amor que Dios nos ha entregado a nosotros no lo podemos estancar. Si nosotros, ese amor es fuente, es manantial de agua, si ese amor es fuente de esa transparencia de Dios hacia la humanidad, hacia su criatura, y si nosotros hemos sentido ese amor, estoy seguro que es necesario transmitirlo siempre a los demás, porque no se puede estancar, no puede ser una fuente sellada, no puede ser una fuente sellada como lo indica él, no puede ser una fuente sellada, sino que ese amor tiene que tener movimiento. Es decir, entre más ejerzo ese amor, soy capaz de amar más profundamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo.